Un hombre llegó a Miami a los 19 años sin $1 en el bolsillo, y hoy, cuando tú caminas por esa ciudad y levantas la vista, lo que ves es lo que él construyó. Así que quédate, porque esta historia no es solo la de Roberto Vargas, es la historia de lo que es posible cuando alguien decide que su punto de partida no va a ser su punto de llegada. Y tal vez, solo tal vez, también tiene algo que ver contigo. Piénsalo un segundo. Tú sabes lo que es sentir que llegaste tarde, que todos los demás ya tienen ventaja, que la gente a tu alrededor ya tiene los contactos, el dinero, la familia en el lugar correcto, y tú estás empezando desde cero, o peor, desde -1. Eso es exactamente lo que sentía Roberto Vargas cuando bajó de ese avión en Miami. No hablaba inglés con fluidez, no conocía a nadie, no tenía una red de contactos ni un familiar que lo pudiera recibir con un trabajo garantizado. Tenía 19 años, una maleta y algo que en ese momento no parecía valer mucho, pero que con el tiempo iba a resultar ser lo más valioso que cualquier persona puede tener: la disposición de hacer lo que fuera necesario para aprender. Y aquí viene la primera pregunta que probablemente ya te estás haciendo, porque es la pregunta obvia. ¿Cómo? ¿Cómo pasa alguien de no tener nada, de ser un completo desconocido en una ciudad que no es la suya, a convertirse en el hombre que literalmente le cambió la cara a esa ciudad? No te voy a dejar con la duda, te lo voy a contar todo. Pero primero necesitas entender de dónde venía Roberto, porque eso cambia todo. Roberto nació en Buenos Aires, Argentina, hijo de padres cubanos que habían tenido que salir de su isla por razones políticas. Eso significa que desde niño, Roberto creció escuchando historias de personas que lo habían perdido todo y habían tenido que empezar de nuevo en un lugar desconocido. Eso no es un detalle menor, eso es una educación que no te dan en ninguna escuela. Cuando tu familia ya pasó por el proceso de reconstruirse desde cero, tú creces sabiendo que es posible. No fácil, pero posible. Y cuando Roberto llegó a Miami, ya traía esa lección grabada en los huesos. Pero aún así, la realidad de no tener dinero es dura. No importa cuánta mentalidad tengas, si no puedes pagar la renta, tienes un problema. Así que Roberto hizo lo que hacen las personas que de verdad quieren salir adelante. Aceptó cualquier trabajo que hubiera disponible. Imagínate esto: Roberto Vargas, el hombre que décadas después tendría su nombre asociado a los edificios más lujosos de Miami, estaba parado frente a una estufa caliente en la cocina de una pizzería, lavando platos y preparando ingredientes. No era glamuroso, no era inspirador en el momento, era simplemente necesario. Y al mismo tiempo, para poder pagarse los estudios, salía a la calle con un maletín a tocar puertas y vender enciclopedias de casa en casa. Tú que estás viendo esto, probablemente ya has tenido un trabajo que sentías que no era para ti, un trabajo que hacías mientras esperabas que llegara lo que de verdad querías. Roberto también estaba esperando, pero la diferencia es que mientras esperaba, él observaba. Observaba cómo funcionaba la ciudad, observaba qué barrios tenían vida y cuáles estaban olvidados, observaba qué necesitaba la gente que nadie más parecía ver. Y eso, esa capacidad de observar mientras todos los demás solo sobreviven, es lo que más adelante lo iba a separar del resto. Cuando Roberto terminó sus estudios, tomó una decisión que a mucha gente le hubiera parecido extraña. No fue a buscar el trabajo mejor pagado, no entró a una empresa grande para ganar un buen sueldo. Fue a trabajar como planificador urbano en los barrios más pobres de Miami, los barrios donde la gente vivía sin nada, donde los edificios estaban en mal estado, donde nadie quería invertir porque no había dinero que ganar ahí, según la lógica convencional. Y aquí viene algo que necesitas entender, porque esto es clave. Roberto no fue a esos barrios a hacer caridad, fue a aprender, fue a entender desde adentro cómo funcionan los bienes raíces, cómo se planifica una ciudad, qué hace que un barrio crezca o se quede estancado, quién toma las decisiones y por qué. Estaba construyendo un mapa mental de cómo funciona todo el sistema y lo estaba haciendo desde el nivel más básico posible. ¿Por qué importa? Porque cuando tú aprendes algo desde abajo, desde los cimientos, lo entiendes de una manera que la gente que llegó directo a la cima nunca va a entender. Roberto estaba construyendo una ventaja que nadie le podía quitar. Y entonces llegó el momento. Roberto tenía 29 años, 10 años después de haber llegado sin nada a Miami, tomó todo lo que había aprendido lavando platos, vendiendo enciclopedias, planeando barrios pobres, observando cómo se movía el dinero en la ciudad, y lo convirtió en una empresa. La llamó Grupo Vargas, y desde el primer día tuvo claro algo que la mayoría de los empresarios tardan décadas en aprender. La mejor manera de construir un negocio sostenible es resolver un problema real que la gente tiene. Y el problema que Roberto conocía mejor que nadie era el de las familias que no podían encontrar un lugar digno donde vivir. Así que empezó construyendo vivienda para personas de bajos recursos, no torres de lujo, no apartamentos para millonarios, casas y apartamentos para familias que simplemente necesitaban un techo decente. Y eso, paradójicamente, fue lo que lo puso en el mapa. Antes de continuar,
Si llegaste hasta aquí y sientes que esta historia te está diciendo algo, que hay algo en la historia de Roberto que resuena con lo que tú estás viviendo o con lo que quieres lograr, dale like a este video ahora mismo. No lo dejes para después porque después no lo haces, lo sabes. Y suscríbete al canal, porque lo que viene en la segunda mitad de esta historia es donde todo cambia, donde Roberto pasa de construir para los que menos tienen a construir los edificios más caros y admirados de toda la ciudad. Y la razón por la que pudo hacer ese salto tiene todo que ver contigo y con las decisiones que tú tomas hoy. Bienvenido de nuevo. Ahora viene la parte que a la mayoría le cuesta creer, pero que tiene una explicación muy lógica cuando entiendes lo que Roberto había estado haciendo todo ese tiempo. Cuando llevaba ya varios años construyendo vivienda social, Roberto notó algo que nadie más parecía estar viendo. Miami estaba cambiando. La ciudad que él había estudiado, planeado y observado durante años estaba empezando a atraer a un tipo diferente de habitante, personas con mucho dinero que querían vivir cerca del mar, con vistas increíbles, en lugares que sintieran únicos y exclusivos. Y Roberto se hizo una pregunta sencilla pero poderosa. Si yo sé construir, si conozco esta ciudad mejor que nadie más, si entiendo cómo funciona el suelo, la planeación, los permisos, los costos, ¿por qué no puedo construir para ese mercado también? La mayoría de la gente que llega a un nivel de éxito se queda cómoda. Ahí, Roberto no. Roberto vio una oportunidad nueva y la persiguió con la misma energía que había perseguido cada oportunidad anterior. Y entonces empezó a construir torres, no torres cualquiera, torres que se convirtieron en referencias visuales de Miami, edificios que hoy aparecen en las fotos de la ciudad, en las postales, en las películas, edificios que la gente señala cuando sobrevuelan Miami en avión y dicen, mira eso. Lo que hace que esta parte de la historia sea fascinante es que Roberto no cambió lo que era para lograrlo, siguió siendo el mismo hombre que había aprendido los fundamentos del negocio desde abajo, el mismo que sabía lo que era necesitar un techo y no poder pagarlo, el mismo que entendía cada capa del proceso porque la había vivido desde adentro, solo aplicó ese conocimiento a una escala diferente y a un mercado diferente, y el resultado fue que mientras otros constructores cometían errores básicos porque no entendían la ciudad, Roberto los evitaba, mientras otros perdían tiempo y dinero en proyectos que no encajaban con la realidad del lugar, Roberto sabía exactamente qué funcionaba y qué no. Su ventaja no era el dinero, era el conocimiento acumulado durante años de trabajo duro e invisible. Hoy, después de más de 40 años desde que fundó su empresa, a los 29 años, Roberto Vargas ha desarrollado más de 800,000 apartamentos y condominios. Su fortuna supera los $1,700 millones, y cuando habla de su experiencia en este país, dice algo que vale la pena que tú escuches con atención. En América, a la gente se le juzga por lo que logra, no por de dónde viene, y él lo dice con la autoridad de alguien que llegó sin nada y lo comprobó con hechos. Pero aquí está la cosa que yo quiero que te quedes grabada, porque es el punto central de todo lo que estuvimos hablando hoy. Roberto no tuvo suerte, no encontró un tesoro, no conoció a la persona correcta en el momento correcto. Construyó su éxito exactamente de la misma manera en que construyó sus edificios, ladrillo por ladrillo, piso por piso, con paciencia y con una claridad total sobre hacia dónde quería llegar. Cada trabajo humilde que tuvo fue un ladrillo. Cada barrio pobre que planificó fue un piso. Cada decisión de seguir aprendiendo en lugar de conformarse fue una pared que se levantaba. Y cuando tuvo suficientes paredes levantadas, construyó algo que toda la ciudad podía ver. Tú que estás viendo esto, quizás estás en tu propio momento de pizzería. Quizás estás en ese trabajo que sientes que no es para ti, vendiendo tus propias enciclopedias en sentido figurado, preguntándote cuándo va a llegar tu momento. Y lo que la historia de Roberto te dice, no como motivación vacía, sino como hecho comprobado, es que el momento no llega, se construye. Se construye con cada cosa que aprendes en el lugar donde estás ahora, por más insignificante que te parezca. Se construye con la decisión de observar cuando todos los demás solo sobreviven. Se construye con la disciplina de seguir aunque nadie todavía sepa tu nombre. Roberto Vargas llegó a Miami sin que nadie lo conociera. Hoy, cuando tú ves el skyline de esa ciudad, lo que estás viendo es la prueba de que el punto de partida no define el punto de llegada, solo define el punto de partida. Si este video te dijo algo hoy, si hay una idea que se te quedó pegada y que sabes que vas a estar pensando más tarde cuando estés solo, entonces suscríbete a este canal ahora mismo, porque seguimos contando historias como esta, historias reales de personas reales que empezaron desde donde tú estás y llegaron a lugares que parecían imposibles. Dale like si llegaste hasta el final, porque eso nos dice que vale la pena seguir haciendo este tipo de contenido. Y recuerda esto,
Algún día, si tú decides empezar hoy aunque no tengas todo listo, aunque no tengas todos los recursos, aunque sientas que es muy tarde, alguien va a estar contando tu historia de la misma manera en que hoy contamos la de Roberto. La pregunta es si vas a darle algo bueno que contar.